Mire por favor este video, ponga mucha atención a la pantalla en este momento. Lo que vamos a mostrar es muy duro, pero es muy importante que usted lo vea. Este es un conductor del Transantiago el año pasado, en septiembre, 7:30 de la tarde. Va manejando y por alguna razón empieza a rozar a los vehículos del costado. Empieza a perder el control del vehículo. Llegan los pasajeros, empiezan a tomar el volante y dicen, ¿pero qué te pasa? Empiezan a ayudar para poder frenar esto porque estaban todos en riesgo, ¿se entiende, no? Iban a una velocidad importante por la carretera y esta persona no reaccionaba. Entonces, ¿qué pensaron los pasajeros? Lo hicieron frenar. Le dijeron, no, estás ebrio, estás curado. Lo comenzaron a golpear. Lo que nadie sabía en ese momento era que este hombre que está acá estaba sufriendo un accidente cerebrovascular en ese momento. Por lo tanto, no respondía. Actuaba de manera extraña, errática. Lo sacan del bus, lo golpean, lo apuñalan. Los pasajeros lo linchan, enfermos de furia, con miedo también por lo que había pasado. Este hombre, después de 2 meses de luchar por su vida, murió de una manera terrible. Después de ser linchado, después de que le dio un accidente cerebrovascular. En medio de este accidente cerebrovascular, lo golpean. ¿Qué es lo que ha pasado? Él hoy día no está en este mundo, falleció. Estamos también hasta ahora, miren, Rodrigo Ugarte está con la viuda, con una mujer que nadie quisiera estar en sus zapatos, que ha sufrido lo indecible justamente, que ha tenido que lamentablemente ver también estos videos que hemos editado, por supuesto. Rodrigo, vamos contigo, por favor. Sí, Daniel, como tú bien dices, un hecho impactante, es un video elocuente que da muestra de la irracionalidad de pasajeros mezclados con delincuentes, creo que yo, porque nadie anda con un arma blanca, nadie apuñala, aunque sea por un hecho de venganza, a una persona si no tiene algo malo en su cabeza. Adonis Miranda se llamaba el conductor que en noviembre del año pasado fallece luego de 2 meses hospitalizado. Él sufrió un accidente cerebrovascular, lo confunden, como tú dices, con una persona que conducía ebria. Él era abstemio, según su viuda, y lamentablemente todo esto podríamos escribir un libro, porque de ahí en adelante se producen una serie de hechos que hoy motivan en el Congreso una ley que lleva, un proyecto de ley que lleva el nombre de este conductor. Vamos a hablar con Tamara, con su viuda, para que nos cuente lo primero. ¿Qué pasa luego de ese hecho tan desafortunado, de esta especie de linchamiento, de ajusticiamiento popular? Usted me dice que desde ese mismo momento para adelante comienzan una serie de negligencias, de hechos nefastos que desencadenan todo un mal proceso que se ha llevado hasta acá. A ver, hola, buenos días, Daniel, Rodrigo. A ver, desde el principio, desde el momento del accidente, del momento que lo atacan, del momento que él sufrió todo esto, él tiene las circunstancias de las negligencias que parten desde que nadie llega hasta casi una hora después, y después de todo eso, valga la redundancia, aparece el Servicentenario, Renca, que es el Cefam que se encuentra, estaba a menos de 4 cuadras de ahí. Claro, muy cerca de la plaza. Claro, efectivamente, de la plaza de Renca, a 4 cuadras. Y se demoraron más de 1 hora y media. Cuando ellos llegan, lo sacan, no lo quieren, no pueden ni moverlo, porque gracias a un compañero de trabajo que vio todo esto, que llega a ser una coalición, porque ve lamentablemente una situación en la cual quiere que detenerse, Alejandro, el apellido no recuerdo, está todo en fiscalía, y ellos llegan, lo toman, lo sumen, lo tratan de rehabilitar. Imposible de sacarlo rápidamente, no lo pueden llevar a la mutual por los casos, por la situación gravísima, estado casi de muerte, y le dicen a Alejandro que lo van a llevar, una vez que lo atienden, lo van a llevar a la mutual que le correspondía por parte de la empresa, y resulta que lo llevan al hospital Félix Bulnes, y en el medio no quedó constancia, ni en Carabineros del SAR, no quedó constancia, ni siquiera quedó constancia en las partes fiscales, que ellos tienen que sacar muestra de sangre al momento, y Fiscalía tiene que tenerla en 10 días respuesta con el RUP y el RUP del problema, de toda la situación de esta matanza, porque esto es un homicidio, de lo que consta dejar en Carabineros, partiendo por eso. Después ellos sí
fui dando una seguidilla. Cuando llegamos allá a las 10:30, 22:30 horas aproximadamente, lo entra a cirugía en el Félix Bulnes. Cuando él llega al Félix Bulnes, tampoco. Carabineros me dice, ¿sabe qué? Siga a su marido. Nosotros no tenemos idea. No tomaron constancia de que venía por un acto de cuasi homicidio. Tampoco, nada. Después de eso nosotros tenemos una serie de situaciones donde yo solamente sola, porque la verdad es que nadie aquí me apoyó, menos la empresa, la STU, STU, que corresponde a la concesión que tiene la línea 107, la cual él conducía. En base a esto, la negligencia sigue, no solamente con la denuncia a Carabineros por lo que no fue atendido, a cargo después de la sargento Fernanda Castillo, de Policía Occidente. Esto queda parece que cerca de Renca. Básicamente lo que usted me está diciendo es que todo al principio lo toman en base a un conductor ebrio, nadie toma en cuenta que fue agredido y que tenía heridas cortopunzantes, sino que se trata como básicamente un hecho de un conductor ebrio que provoca un accidente. Exactamente, tal cual. Y habiendo médicos. Y con el correr del tiempo, tenemos imágenes, mire, hay imágenes, pasemos a ver, escuchemos un poco el ambiente para ver lo dramático que fue todo esto. La verdad, mira, esto, Rodrigo, y también, por favor, me repites el nombre de ella para Tamara. Esto, Tamara. Para Tamara, que nos está viendo también hasta ahora, y por respeto también a ti y a todos los televidentes, no hemos mostrado lo demás porque asumimos, Tamara, que tú ya lo viste, pero es muy duro y yo quiero describírselos porque esto es solamente el comienzo del video. Cuando logran parar este bus, yo lo vi el video y es muy duro, no quiero imaginar lo que Tamara siente en este momento, pero para que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque este es un llamado a la humanidad también. Evidentemente algo estaba pasando en el cuerpo de esta persona, de este conductor. ¿No es así? Entonces cuando paran el bus, cuando paran este recorrido, que era muy peligroso por lo demás, a él no solamente le pegan un par de golpes en la cabeza, sino que lo bajan, lo tironean, lo tiran, y ahí lo golpean mucho más e incluso lo apuñalan. Lo que llama la atención en esto es que uno es el actuar de las autoridades, que decía Tamara muy bien, pero también, ¿qué pasa en el lugar? ¿Qué pasa con las personas? ¿Alguien fue detenido? ¿Alguien intentó ayudar? ¿Alguien se ha acercado para entregar más antecedentes? Porque están los videos, está claro todo esto que sucedió, Rodrigo. Entonces, eso es lo que más llama la atención. ¿Nadie se ha acercado, no se ha avanzado en esto? Ese es el punto. Ahí en el video, todo este largo recorrido, solamente mientras agreden a Adonis, una persona dice, oye, paren, llamemos a Carabineros mejor, mientras la otra turba sigue agrediéndolo en forma brutal. Han pasado de todo esto más de 8 meses, los videos son clarísimos, hay registros fotográficos muy claros de los agresores, pero hasta aquí no ha pasado nada, Tamara, ¿no? A ver, la Fiscalía, hola Daniel, te dije adelante, la Fiscalía desde un principio tuvo los videos. La Fiscalía los tuvo al mes, en octubre, a mediados de octubre ya tenía los videos. La Fiscalía Centro Norte, y no hicieron absolutamente nada hasta el día de hoy, todavía eso está en stand-by, e inclusive nosotros hemos seguido llevando un montón de otros registros. Ahora, ¿qué pasaba? Claro, ¿qué pasa con las personas que son los asesinos en este caso? Porque ya esto pasa a ser un homicidio que nosotros lo declaramos ya válido hasta un 100%. Resulta ser de que nos llamó la instancia que fue denunciada Carabineros por la negligencia en ambos casos, no solamente en el SAR,
sino que además, como decía recién el Félix Bulnes, nos dicen que simple y llanamente nos responden, y también del Ministerio del Interior, que ellos solamente recibieron una situación puntual a las 19:30, perdón, a las 21 y tantas horas a recoger un bus que estaba tirado en un costado cerca de la Plaza de Renca. Jamás. ¿No se informó un conductor herido, nada? Nada, absolutamente nada. Y esto tuvo, e inclusive, el alcalde de Renca estaba al tanto absolutamente de todo. Yo tuve que hacer recorridos por todo lo que era la Plaza de Renca, por todos los sectores cercanos, valga la redundancia, donde fue todo esto, para ver los testigos, las personas que me explicaran, que me contaran, que me dijeran. ¿Nunca nadie se acercaba a usted a decirle ayuda en esa micro, tengo antecedentes? Nadie, ¿nada? Absolutamente nadie. Nosotros lo pusimos. Otro canal de televisión también, se hizo un tremendo reportaje, se ha hecho estamos con los familiares de nosotros en Australia, los familiares directos de Adonis en Australia. Ellos han hecho un tremendo trabajo también internacional con nosotros, porque estamos con internacional en términos de lo que es derechos humanos por el derecho a la vida. Sí, porque todo este hecho ha propiciado que en el Parlamento se empiece a discutir un proyecto de ley que lleva el nombre de su marido. Que eso lo levantamos conjuntamente, sacado desde lo que es la razón de un proyecto que hizo Boris Barrera para lo que fue el metro. Y de ahí nosotros sacamos todo lo que fue la capacidad de ser la protección ya pero totalitaria, porque esto ya no tiene una segunda instancia. Esto pasa todos los días, e inclusive te comentaba recién, más encima bajan a las conductoras ahora, hoy en día, no ahora, sino que hace mucho tiempo, que ha sido denunciado también, inclusive en el Congreso, en ruedas de prensa, para violarlas. Las violan. O sea, esto no solamente pasa por un mártir, que ahora va a llevar en esta ley su nombre a nivel de razón social. Pero ¿qué va a pasar con lo que sigue? ¿Qué va a seguir ahora? ¿Qué continúa ahora? ¿Hasta cuándo escuchamos? La Fiscalía no escucha. La Fiscalía procede a seguir en adelante. Pero resulta que este trabajo es un trabajo público. Así es. El transporte público tuvo un paro el día 11 de abril, unificado al paro nacional, para poder empezar a tomar una conciencia, porque radicalmente le ha costado muchísimo a los distintos, a la Coordinadora Nacional y a la Coordinadora Metropolitana del Transporte Urbano, le ha costado muchísimo poder levantarse, porque existen los sindicatos que son de empresa. Hay que hacer que este hecho tan cruel como el que estamos viendo no sea una muerte en vano, que algo salga de Por supuesto esto. que no va a ser una muerte en vano. O sea, eso yo lo dije desde un principio. Yo no me voy a detener hasta que esto definitivamente tenga una ley, 2 leyes, 3 leyes, las leyes que sea necesario, trabajar en el Congreso, hasta el último momento en donde su nombre aparezca internacionalmente. Porque anteriormente tuvimos otro compañero de trabajo de él que se quemó a lo bonzo fuera de la moneda, por si ustedes lo recuerdan. También llevado a cabo por un señor Campos, que era un dirigente de empresa, que prometió, como todas las empresas, y resulta que terminó en ese estado. Y esto pasó hace unos años atrás. Y ahora tenemos otro mártir, que es Adonis Miranda Vargas. ¿Ha habido algún avance, alguna cercanía con la Fiscalía que le digan, mire, tenemos un nuevo antecedente? Nada, la Fiscalía se está moviendo muerto, a través, inclusive. está muerto desde septiembre, desde siempre. Nada, absolutamente nada. Lo único que ha sido fue que llamaron al hijo de Adonis de parte de la empresa, después de bastante tiempo, para poder simple y llanamente ofrecerle el apoyo en la abogacía. Y esto fue el 4 de diciembre del año 2023, disculpa. 2023, efectivamente, tal cual. Mientras yo ya seguía con todos los procesos. Estoy a la par con él. Pero lamentablemente seguimos, y lamentablemente continuamos con una circunstancia la cual es ofuscante. Yo recuerdo que cuando vimos el caso de Vivanco, que son 2 situaciones muy distintas por lo demás, pero son asesinatos al final del cabo, institucional o no, es un asesinato, vemos que también, son procesos en los cuales hoy en día no vemos respuestas. Y esta ley no va a terminar de dejar de estar hasta el 24. No, nosotros nos vamos a permitir que la ley a favor de los conductores del ex Transantiago, más la coordinadora nacional e internacional, porque todos son conductores,
y sufren una serie de lesiones porque no hay la seguridad en las cabinas. A él lo sacaron de la cabina. Ustedes lo ven en el video. Lo mueven, lo sacan sin saber que está en una ACV producente, que significa en un primer estado, en un segundo estado o en un segundo estadio. No sabíamos. Lo golpean con arma blanca atrás en la cabeza, ahí mismo. Y después de eso lo sacan hacia atrás y, como bien dicen ustedes, lo siguen atacando. Mira, yo no sé, Daniel, lo más seguro, da la sintonía que tiene nuestro canal, que hay que agradecer, por supuesto, quizás alguien que iba en ese bus esté viendo este contacto. Yo creo que llegó la hora de que alguien hable, de que alguien ponga un poco de justicia en todo lo que ha ocurrido. No hay justificación, aunque haya sido una persona ebria la que iba conduciendo, que no lo era, para agredirlo de tal forma. Pero él era un conductor con una hoja de vida intachable, un conductor que no tomaba y que sufre un accidente y que termina siendo asesinado por delincuentes que iban a bordo, lamentablemente, de esa micro. Así que hacer un llamado, si alguien tiene un antecedente, un nombre que pueda reabrir esta causa, sería lo ideal, creo yo, ¿no? Sí, Rodrigo, la verdad es que Mira, lo que más nosotros pedimos, Rodrigo, qué bueno que lo llevaste. Sí, Tamara, disculpa, lo que pasa es que... Daniel, ¿me preguntas algo? Sí, estaba complementando el comentario de Rodrigo, Tamara, porque es duro ver algo así, insisto. Ustedes no han visto el video completo, yo sí, y estamos hablando de una persona que estaba teniendo un derrame cerebral, y en medio de esto lo golpean y lo apuñalan. Entonces yo digo, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde? Yo tengo familia que maneja también transporte público, entonces me pongo un poco en el lugar y ver algo como esto, sabiendo cómo se sacan la cresta, básicamente, cómo dejan de lado muchas veces a la familia, cómo están entregando un servicio que es para la comunidad, y tener que ver a un ser querido siendo víctima de esto y que no haya justicia de nada y que nadie se haya acercado a entregar un dato, como dice Rodrigo, Tamara, yo espero que por el bien de la investigación, más allá de las leyes, que eso es súper importante, manejar y mejorar la seguridad de los conductores, de las conductoras, sí, eso hay que hacerlo, pero también acá hay una vida que se perdió. Hay una familia que se destruyó, entonces en ese bus iban más personas. Nos están viendo probablemente hasta ahora. Si alguien puede dar antecedentes, acercarse a Tamara, acercarse a la Fiscalía, por favor, porque esto simplemente no puede quedar así. Tamara, dale. Daniel, efectivamente, esto es un llamado también, no solamente a las personas que fueron testigos, que claro, al principio uno saca muchas conclusiones rápidas porque el temor a la vida es el temor a la vida. Bueno, Adonis lo perdió. Y para todo, como ser humano, yo como psicóloga también sé que esa circunstancia siempre pasa estas conductas, ¿cierto, Daniel? De lo que tú mismo dices, tú tienes familiares, tú lo sabes, en directo, uno lo sabe como propiedad. Que existen los ataques colectivos, en donde el único culpable es el que va adelante, el que va conduciendo. Pero no sabemos qué está pasando. Ahora, yo llamo, por supuesto que sí, llamo por favor a que se acerquen al canal, que nos den noticias, que nos digan si saben quiénes son, dónde están, y que nos cuenten las versiones que ellos vieron realmente. Hay muchísimas versiones que deberían entregar porque había mucha gente en el bus. Mucha gente, un 18 de septiembre. Estamos hablando a prontas de que estaban por todas las partes las fondas. Iba mucha gente ebria arriba del bus. Estaba pasado a licor. Por todas partes. Bueno, y un montón de otras cosas más, ustedes se imaginarán. Y nosotros además queremos que en la Fiscalía de una vez por todas aprecien llamar justicia a la justicia. La puerta giratoria no solamente es para aquellos que roban, o para un montón de situaciones que hoy estamos criminalizando, que tienen que ver con las bandas delictuales, etcétera. También tenemos que ver por nosotros. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa con los conductores? En estos momentos, hablábamos recién, como bien dices tú también, Daniel, es un trabajo esencial. Esencial. ¿Qué pasa entonces con esa esencialidad? ¿Qué pasa? Entre comillas, nosotros no vamos a poder seguir defendiendo, lo vamos a seguir criticando cada vez que tiene un accidente. ¿Sabemos por qué pasa? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿De dónde vienen las respuestas? Bueno, esperamos que al canal también se acerquen, principalmente para poder ayudarnos. Y por la ley, esa ley la lleva el diputado Andrés Giordano actualmente,
y estamos avalados también con bastantes otros diputados de la Cámara de Diputados, a la redundancia, insisto. Pero es también para decirle a la Cámara que aparte de todas las otras leyes, esta es una ley primordial. Porque si siguen muriendo conductores, ya nadie va a... De hecho, hay mucha gente que tenía muchas ganas de pasar a ser conductores de la vía pública y ahora ya no lo quieren. Están 3 meses y se retiran. La misma línea de la gente de la línea 107. Me lo dijeron tantas veces cuando se acercaron. Nosotros nos vamos. Sí, a veces estamos tan preocupados. Disculpa, lo último. Los sindicatos es muy importante. Los sindicatos que son Metrópolis, los sindicatos, el sindicato de Red Bull, que también lleva Giovanni, que es el presidente del sindicato, y Sebastián y Juan Carlos, del sindicato CTU-SDP, al cual correspondía Adonis. Ellos han hecho una tremenda lucha. Pero también los trabajadores tienen miedo, porque los sindicatos de empresas que corresponden a la empresa, lamentablemente los tienen amenazados. Como bien dice, hay un video que yo a ustedes también les envié, que corresponde a Metrópolis, que es una empresa argentina, en donde han despedido una cantidad de trabajadores. Cuando se intentó hacer, por fin, este sindicato, el SDP, por parte del presidente Juan Carlos y el vicepresidente secretario Sebastián Jorquera, cuando ellos lo logran, justamente pasó en la etapa en donde Adonis fue atacado. Mire, a veces estamos tan preocupados nosotros, no porque no sea importante, de la evasión de la red pública, ¿no es cierto? Efectivamente. Pero dejamos pasar de lado todas estas cosas. A mí me gustaría saber cómo era Adonis, cómo lo recuerda usted, porque hemos hablado de lo que pasó, pero ¿cómo era él? Adonis siempre fue yo le decía un galán de cine, bueno, siempre le dije yo que era mi compañero de ruta. Siempre fue un hombre que, de hecho, atrás, en la parte donde pongo el auto, acá atrás, en la entrada del auto, hay una radio que siempre está, que es la Radio Futuro, que es la que siempre nosotros teníamos prendida. ¿Por qué? Porque para él el rock era parte de un sentido social y de una justicia social. Un hombre muy justiciado, muy justiciero de la parte de derechos humanos. De hecho, el 11 de septiembre me tocó cantar por los derechos humanos acá, correspondía aquí en la Comuna del Bosque por los detenidos desaparecidos, y él grabó todo eso y fue lo último que grabó una semana antes de que lo mataran, porque para mí ya estaba muerto ya. Y para muchos de nosotros, por más que luchamos y tratamos y la esperanza nunca se perdió, hasta que ya no hubo caso. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Él era un hombre, pero buenísimo, muy buen amigo, excelentísimo amigo, un caballero en muchos instantes. Uno puede decir muchas cosas de las personas muertas, porque normalmente a mí me ha tocado muchos tratos en mi profesión, donde todos dicen, si todos los muertos son buenos. Eso es una realidad que suena hasta sarcástico. Pero él es un ejemplo de lo que otras personas no pueden decir lo mismo cuando fallecen, o los fallecidos. Él siempre fue un buen compañero de trabajo, muy querido por sus compañeros de trabajo. Años, dedicado su vida, primero su padre, después él. Y estaba estudiando, iba a entrar a estudiar también nuevamente a la universidad. O sea, tenía toda una serie de proyectos y le celebramos los 50 años. ¿Cuándo? El 10 de octubre, en medio de un estado vegetal en el Hospital Félix Bulnes, por donde jamás salió porque jamás lo llevaron a la Mutual. La Mutual, la respuesta que dio, que no lo iban a atender porque estaba ebrio. Bueno, como yo te decía, Daniel, es un encadenamiento de hechos lamentables del cual uno podría hacer una serie, porque una tras otra fueron ocurriendo para llegar a lo que se llegó, la muerte de Adonis Miranda, un conductor de la red del transporte público de Santiago, en un hecho, como tú decías, carente de toda humanidad, porque nada justifica lo que ocurrió a bordo de ese bus, Daniel. De todas maneras, Rodrigo, tienes razón, es cosa de ver el video. La verdad es que se echa de menos una reacción de alguien que pudiese ser humano, que pudiese defender a esta persona, porque además en el video se nota algo también, que es decidor. Esta carrera, ¿no?, muy riesgosa, además, se mantiene mucho rato, lo cual te da luces de que algo estaba pasando, ¿no? Pero además, cuando lo empiezan a golpear, después de ese video, cuando a ella lo tienen fuera de la cabina y lo empiezan a golpear, él no se defiende.
O sea, hace algunos gestos muy débiles de defensa, lo cual también es muy extraño. Es decir, cómo nadie se percató de que algo estaba ocurriendo. Ese hombre estaba teniendo un derrame cerebral. Y en medio del derrame cerebral lo golpean y lo apuñalan. O sea, la verdad es que es muy duro. Es muy duro ver esto, de verdad. Espero que la Fiscalía avance rápido con esta investigación, que también se mejoren las condiciones de trabajo de los conductores y de las conductoras en Chile. Rodrigo, hace poco, de hecho, acá en Mega Noticias Alerta mostrábamos en Valparaíso un conductor que, a raíz de otras situaciones de agresiones también, de delincuencia, él se construyó de manera artesanal un cubículo de metal para estar protegido. Entonces, son parte de las cosas que han tenido que hacer de mutuo propio algunos conductores para poder prestar un servicio que es vital para la comunidad, para toda la sociedad, ¿no? Que es el transporte. A pesar de todas las dificultades, a pesar de cualquier tipo de consideración, muchas de estas personas salen día y noche y le entregan transporte a la población. Por lo tanto, un llamado también, que muchas veces no juzguemos tan rápido lo que está pasando. Rodrigo, es parte del llamado que se hace desde esta pantalla al ver esta imagen, Tamara. Mire, el llamado más importante que acabas de decir, Daniel, y es exactamente lo que conversamos desde un principio. Efectivamente, el derecho a la vida es el derecho a la vida, como decía Víctor Jara, ¿cierto? Claro. Y no solamente él, sino que todos. Aquí no tiene que ver un sector político, no. Aquí tiene que ver la realidad de lo que se sustenta el hecho de un trabajo, cualquier trabajo. Así como asaltan a una persona en un paradero, así como estuve escuchando las noticias por medio de Mega delante en la mañana, de los portonazos. Bueno, ahora está pasando que si dejamos y avanzan más y más muertes en este trabajo público, en el transporte, no vamos a tener conductores. A eso estamos llegando. ¿Y qué va a pasar en Chile? Porque todavía no estamos en el estado que va a llegar las máquinas Robocop ni ese tipo de cosas. Todavía no. Bueno, eso es súper delicado. Por eso esa ley tiene que darles la fuerza que está en el Congreso todavía ahí y tiene que apurar. Andrés Giordano es el que más ha presionado con todo esto. El diputado Andrés Giordano y Boris Barrera. Claro, uno de repente hay prioridades, qué sé yo, uno no sabe el camino legislativo, pero aquí hay cosas que son fundamentales, como darle seguridad a todos los conductores a lo largo del país, porque esto no ocurre solo en Santiago, ocurre también en regiones, Daniel. Así que, bueno, esperemos que prospere la ley, que avance la investigación y que se haga justicia en este caso. Daniel. Sin duda. Rodrigo, gracias por este despacho. Tamara, también gracias por tu testimonio y por esta lucha que estás dando, ¿no? Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias a ustedes, Daniel. Y lo último que te digo, y con esto cierro, y a ustedes... por favor, esto que no termine acá solamente con esta entrevista o con este directo, sino que esto es para continuar, esto es para seguir continuando. Esta lucha no tiene final, tiene simple y llanamente una lucha completa, eterna. Tú lo sabes por tus parientes, lo acabas de decir, y yo lo sé por vida propia, y sus compañeros de trabajo lo saben porque todos los días arriesgan su trabajo, su familia, su vida. Y el derecho de vivir es uno solo. Eso, Daniel. Gracias. Que esté muy bien. Bueno, Daniel, una lamentable noticia. Cerramos acá. Esperemos, como lo digo, que todo esto llegue a un buen puerto. Dale, Rodrigo.